La obligación tributaria es el resultado del vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente, siendo el Estado el sujeto activo y el contribuyente el sujeto pasivo. Y acá se establece una relación jurídico-tributaria entre acreedor y deudor. Tenemos dos tipos de obligación tributaria. La primera, que es la principal, es la obligación de pagar el impuesto. Y la segunda es una obligación accesoria. Como decía, la primera es la obligación de pagar el impuesto. En cambio, las obligaciones accesorias están orientadas hacia el respaldo del pago del impuesto, como por ejemplo acciones tales como inicio de actividades, emitir declaraciones juradas, actualizar información como correo electrónico, cambio de domicilio, teléfono, etc., emitir facturas, emitir boletas y otros documentos. El concepto de hecho grabado es la acción que origina la obligación de pagar un impuesto, por ejemplo, la acción de vender. No es lo mismo que una persona venda su casa o departamento, porque no es una venta habitual, a otra persona que tiene un local de verduras, carnes o productos para vender en forma habitual. La regla general dice que el contribuyente ejecuta el hecho grabado. Además, él está obligado a pagar un impuesto y debe pagarlo con recursos propios. El agente de retención es el que está obligado a retener el impuesto al contribuyente y es responsable de los dineros del contribuyente. Por ejemplo, la empresa es agente retenedor del impuesto único de segunda categoría que se le debe descontar al trabajador en la liquidación de sueldos. Los elementos de la obligación tributaria son acreedor y deudor, siendo acreedor el Estado y deudor el contribuyente. El Estado actúa como ente fiscalizador a través del Servicio de Impuestos Internos y también como ente recaudador de impuestos a través de la Tesorería General de la República. La base imponible es el monto sobre el cual se calculará el impuesto. Y este está basado en una tasa. La tasa de impuesto es el factor que se va a aplicar a la base imponible para determinar el impuesto a pagar. La tasa puede ser expresada en una cantidad de dinero o bien como un porcentaje. El objeto se refiere a que los impuestos se deben pagar en moneda nacional, es decir, en pesos. No siempre están presentes en la obligación tributaria el concepto de exención, que significa eximir del pago del impuesto a una persona a pesar de haber incurrido en el hecho grabado. Por ejemplo, quedan exentos de IVA los servicios educacionales, servicios de transporte de pasajeros y hospitales. El concepto de créditos al impuesto son sumas o cantidades de dinero que se van a rebajar de la base imponible o del monto del impuesto a pagar. Por ejemplo, el crédito por gasto en educación en el impuesto renta y el crédito fiscal en el impuesto al valor agregado. Son rebajas o beneficios que ayudan al contribuyente.